Bueno, ¿qué tal, familia? Qué gusto saludarles. Estamos muy contentos de estar aquí transmitiendo nuevamente. La semana pasada tuvimos un problema técnico que no se pudo resolver, pero ya estamos aquí. Yo le voy a pedir que nos haga el favor de compartir. Mire, vamos a tomarnos un segundito para compartir ahí, por favor. Esposa, comparta. Y pues hoy, dándole gracias a Dios porque estamos terminando ya en las fases finales de esta situación tan compleja que es el COVID, pero pues nosotros en Cristo tenemos una realidad, la cual la creemos, en la cual no nos movemos y a pesar de circunstancias complejas, no dejamos de hacer aquello para lo cual fuimos llamados. Hoy tenemos un invitado que pues lo sentimos de casa, pero aparte pues es su cumpleaños. Entonces, querido Kenneth, te pido que saludes a la gente que parte de la red de Agua Viva. Te mandamos un abrazo gordo. Feliz cumpleaños, compártenos. Felices 50, Kenneth. Muchísimas gracias, Apóstol. Un saludo para todos, a todos los compañeros del panel y a toda la audiencia. De verdad es un placer compartir con todos ustedes y bueno, sí, disfrutando este hermoso día. Damos gracias a Dios por un año más dentro de su maravilloso propósito y expectantes por todo lo que está por venir. Así que gracias, de verdad, gracias por la invitación. Son nuestra familia también y estamos encantados de estar aquí en este tiempo. Qué bueno que te consientan mucho, que te hagan buena comida, Kenneth, que no te hagan trapear ni barrer como a todos los demás aquí. Fíjate la risa nerviosa de todos. Fíjate Albert, la cara que pone porque acaba de terminar ahorita de acomodar la ropa, ¿verdad, Albert? Justamente me di prisa para llegar a esta responsabilidad. Saludos, Apóstol, saludos a todos. Pues un abrazo al pastor Sergio en Delicias, al doctor Ugarte allá en Delicias, nuestro querido Albert en España, Jorgito Iniestra, que ahorita estaba dando cátedra de comida mexicana. Bienvenido. El pastor Gracias. Julio César Zavala de Tijuana, qué gusto verlos. Háganos el favor ustedes todos de compartir. Mira qué guapo me veo con mi camisa de México porque hoy festejamos el aniversario 210 de la independencia de México. Gracias a Dios por este país donde somos libres para ejecutar el propósito eterno y donde realmente hemos podido dar fruto y seguiremos dando fruto. Oramos porque nuestros gobernantes conozcan al Señor. Oramos para que todo hijo de Dios se active en su asignación en esta nación y en todas las demás. Pertenecemos al reino de Dios, pero fuimos puestos en una tierra para dar fruto y damos gracias a Dios por ello. También quiero agradecer enormemente por aquellos que han estado pendientes de mi salud. Estoy ya en los últimos días de convalescencia porque me siento cada vez mejor. Y pues nada, confiados en el Señor que no queda ninguna secuela y que al contrario, salimos fortalecidos. Bueno, mis amados, ¿están listos para entrar al tema? Estamos. Vamos a dar. Romanos 12 nos exhorta inmediatamente a tener un cambio en nuestra forma de pensar, la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento no es la adquisición de nuevo conocimiento, sino tener la óptica correcta en lo que refiere al propósito eterno de Dios para su ejecución en el tiempo cronológico en la tierra. ¿Cómo es que participamos nosotros los hijos de Dios en él? ¿Cómo ayudamos a otros a participar? ¿Cuál es la finalidad de todas las cosas? ¿Cuál es nuestra posición ya en Cristo? Y mientras esta renovación del entendimiento no se dé, se genera un obstáculo
para todo aquello que ya ha sido depositado en nuestro espíritu. En este nuevo pacto había una promesa de que se le da primeramente a Israel, primeramente porque ellos llevaban mano, donde se les dice que se les va a hacer partícipe de un nuevo pacto, que va a ser un pacto donde ahora las leyes de Dios van a estar en el corazón y en la mente, donde dice también este nuevo pacto que nadie, por más torpe que sea, se puede extraviar, donde también dice que Él desde su interior va a producir que nosotros hagamos lo que le agrada a Él. O sea, son unas bondades extraordinarias del nuevo pacto, lo que a nosotros nos ratifica y nos enseña entonces que Él ha depositado todo en nuestro espíritu para que podamos vivir como Dios manda, ya bendecidos en Cristo. Entonces, la primera pregunta al panel, y ahora los voy a hacer trabajar mucho porque no quiero hablar tanto. En este nuevo pacto, Kenneth, para darte la bienvenida, ¿qué nos ha sido depositado en el Espíritu, mi amado, para que sepamos ya lo que nosotros tenemos en él? Adelante. Bueno, pues gracias y nuevamente saludos para todos. Y yo creo que una de las partes más importantes, obviamente hay mucho que compartir acerca de esto, pero creo que una de las partes más importantes es entender que hemos sido hechos participantes de la misma naturaleza divina. Es decir, que nosotros somos en esta tierra igual que nuestro Dios es. Por eso que cuando nosotros entendemos la identidad de hijos, la identidad de estar en Cristo, que hemos sido bautizados en Él, que estamos sumergidos completamente en Él, eso nos da a entender que tenemos la misma naturaleza que Él. Por lo tanto, a partir de ahí podemos desarrollar muchas cosas. Quiere decir que si en nosotros habita la naturaleza divina, en nosotros ya no puede habitar una naturaleza de pecado, ya no puede habitar una naturaleza adámica, una naturaleza que puede estar bajo maldición o una naturaleza que puede estar bajo el sistema de la maldición, sino todo lo contrario. Ahora tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza de nuestro propio Padre, somos sus hijos aquí en la tierra, y de ahí la importancia que nosotros tengamos que renovar nuestro entendimiento, porque lamentablemente el sistema religioso ha levantado muchas barreras y ha impedido que la Iglesia, que es una, no hablamos de los locales, sino hablamos de la Iglesia de Jesucristo, camine en la realidad de lo que somos. Yo siempre digo que en la tierra no existe ninguna entidad que tenga más poder y más autoridad que la que tiene la Iglesia. Y a veces no hemos sido conscientes de eso. Ustedes compartían hace un par de semanas acerca de la importancia de aprender a gobernar, a tener esa mentalidad gubernamental como seguimos desarrollando. Y esa mentalidad lamentablemente no se ha desarrollado porque no se nos ha enseñado correctamente. Se nos ha seguido diciendo que tenemos todavía una naturaleza de pecado, que todavía tenemos que morir a esa naturaleza, cuando la realidad de la palabra nos enseña todo lo contrario. Ya tenemos una naturaleza diferente, ahora estamos en Cristo. La Biblia declara, siempre usamos 2 Corintios 5:17 para decir que somos una nueva criatura a nivel individual, ¿no? Y se lo decimos a la gente, pero es interesante también verlo como a nivel corporativo. Esa nueva criatura es el cuerpo de Cristo. Esa nueva criatura es la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y por la gracia de Dios, todos los que estamos en Cristo formamos parte de esa nueva criatura, formamos parte de esa nueva naturaleza que nos permite disfrutar aquí de todo lo que ya nos ha sido impartido. Excelente, muchas gracias, Kenneth. Me gusta el concepto disfrutar lo que ya tenemos impartido, pero antes de entrar a esa temática y luego la mentalidad de gobierno, que es la temática de hoy, el pastor Sergio quería comentarnos algo. Adelante, pastor Sergio. Sí, pues dentro de eso que hemos obtenido con la naturaleza de Dios, pues precisamente es su naturaleza, como decía Kenneth, y es muy interesante verlo en la dimensión correcta, en el sentido de que la religión o incluso la subcultura evangélica nos ha dado una importancia siempre de centrar las cosas en el hombre, que Dios vino a salvar al hombre, que Dios mandó a su hijo para morir por la humanidad, y todo siempre lo hemos centrado de una manera, se le dice antropocéntrica, ¿no? Centrada en el hombre. Pero tendríamos que entender el concepto de propósito eterno,
pues que es la voluntad amorosa del Padre, ¿no? De darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que está impartido en su iglesia para que Él sea el todo en todo. Y por esa misma forma en la que fuimos enseñados, hemos visto la salvación. Mucha gente ve la salvación como el único objetivo de poder tener una vida eterna en el cielo, cuando no nos damos cuenta que la salvación en un ámbito mucho más amplio es el hecho de que Dios ha puesto su naturaleza en nosotros, y por ser la característica de la naturaleza de Dios eterna, ahora hay eternidad también en nosotros en cuanto al ámbito de Él. Entonces, es muy importante entender que Dios trabaja, o Dios ha trabajado, hemos estado estudiando eso un poquito, César ahí sabrá de lo que estoy hablando. Trabaja de alguna manera en círculos concéntricos, y es algo que usted nos ha enseñado, apóstol, a través del diseño también de la familia, donde se trabaja primero de manera individual. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un encuentro individual con Cristo, pero tendría que ser que un individuo que está siendo formado y manifestando a Cristo, y hay un mayor incremento de Cristo en él, tendría que llegar, o tiene que llegar, a un matrimonio donde también la otra persona esté en igualdad de circunstancias, para después, como pareja, tener una familia que esté también bajo este orden, y a final de cuentas poder llegar a una congregación donde la congregación es el cuerpo, y de alguna manera somos manifestantes de Cristo a toda nuestra sociedad, para que el reino de Dios sea puesto, o ya ha sido establecido legalmente por Cristo, pero manifestado y abarque todos los niveles de nuestra sociedad. Entonces, es importante entender la salvación. Me acuerdo que en alguna ocasión nos explicaba, apóstol, que sabemos que la salvación, entendiéndolo de alguna manera en el espíritu, todo está por esa semilla incorruptible que ha sido depositada en nosotros, pero en el alma, pues fuimos salvos, somos salvos y estamos siendo salvos incluso de nosotros mismos, y ahí es donde entra la parte del gobierno de Dios y de la ley del espíritu de vida en nosotros. Es parte de lo que quería aportar. Gracias, Pastor Sergio. Adelante, doctor Ugarte. Un abrazo, papá. Un abrazo a todos. Quizás lo que voy a decir es como un dulcecito, pero creo que muchos de los que todavía no han entendido a ciencia cierta esto es porque no han podido entender de que el ser humano no es una dicotomía, sino una tricotomía: espíritu, alma y cuerpo, porque hay muchos aún religiosos que creen que solo hay alma y cuerpo. Entonces, esta comprensión, sí, cómo no, sí estoy en la red, ¿verdad? Que me dice mi mamá que no estoy saliendo, serio. Mi abuelita, papá. No sabía que hablabas con mi abuela, pero bueno, te mando un abrazo. Ok. Cuando yo empecé a conocer las letras, nos guiábamos por dos, ¿cómo se llama? Formas de enseñanza. El abecedario, ¿verdad? A, B, y el silabario. No sé si ustedes se acuerdan del silabario, pero yo aprendí a leer por medio del silabario. ¿Qué decía el silabario? P-A, pa. P-A, pa, pa, pa. Así empecé yo a leer por medio de las sílabas. Entonces, el que no ha entendido o pretende que lo ha entendido, pero no lo capta bien del ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo, no podrá entender jamás a conciencia lo que el Señor ha venido a hacer a nuestras vidas y sigue haciendo a través de lo que llamamos la renovación de nuestro entendimiento, que es donde está nuestra alma, que está compuesta de voluntad, emociones e intelecto. Este silabario que les acabo de enseñar es lo básico, pero muchos no lo han entendido. Gracias, doctor. Bueno, cuando ha sido depositado, que era la pregunta primera, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sido depositado en nosotros? Me gustaría también
apuntar que en nosotros se ha depositado en nuestro espíritu toda la capacidad necesaria para la ejecución del propósito eterno, pero no solamente a nivel de una capacidad, sino de un disfrute, como decía ahorita nuestro querido Kenneth. Por eso es que mucho hijo de Dios, al confundir que la salvación es un estado futuro, no está disfrutando ya lo que ya tiene en Cristo, primero, y segundo, al no estar haciéndose aquello para lo cual fuimos enviados, que es el propósito eterno, que en nuestro espíritu recreado están todas las capacidades, hay un alto nivel de frustración entre los hijos de Dios, que entonces se van conformando más a una subcultura. La conformación a la que fuimos llamados nosotros, por eso es tan importante entender lo que ya se depositó en nuestro espíritu, nos lleva a una conformación absoluta para quedar idénticos al Hijo en todo aspecto. Sin embargo, cuando no se reconoce lo que ya tenemos, lo que ya ha sido depositado para disfrute y para que nosotros podamos aportar, el ser humano va a tiende de una manera natural a identificarse con algo. Y cuando no se identifica con Cristo ni con la conformación con Cristo, se va a identificar principalmente con un sistema religioso. Y este sistema religioso será ya, le he llamado por mucho tiempo la subcultura cristiana. Pregunto, mando los micrófonos a España ahora con Albert. Albert, es para el que es recreado en Cristo, ¿será satisfactorio vivir de acuerdo al propósito eterno? Gracias, apóstol. Saludos a todos en el panel y bueno, también a los amigos que nos están viendo. Aprovecho para pedirles que compartan para que de manera corporativa podamos llegar a otros. Apóstol, creo que Romanos 7, cuando habla de que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo ese régimen de la letra, es muy importante ver cómo ese régimen del Espíritu, es como decir, es esa gracia impresa en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que tiene como un genotipo, es decir, tiene toda la información genética de Dios, como lo dijo el pastor Kenneth también, estamos habilitados con toda la sustancia, la misma vida de Dios, esa vida Zoe, y creo que es muy importante. Creo que el pastor Sergio también hablaba de la ley del espíritu de vida en Cristo, es decir, es el espíritu proveyendo vida a través de toda una información que Dios plasmó en nosotros y que por medio del entendimiento y la percepción que vamos teniendo cada vez más clara, cada vez más nítida, cada vez más efectiva, vamos presentando también esta gloriosa vida, que es una vida que sobrepasa todo tipo de vida. Y evidentemente que es grandioso, glorioso, satisfactorio, es magistral poder vivir esa vida. Y es así como toda semilla tiene una información genética fiel a su especie, fiel a ese origen, fiel a esa sustancia inalterable. Y cuando comprendemos la magnitud de lo que Dios nos ha impartido por su gracia, creo, apóstol, que el único estado que debemos experimentar es de fructificación. Luego, evidentemente, que está la parte humana, que es lo que el apóstol Pablo dice: haced morir todo lo terrenal en vosotros. Es decir, a veces bajo esa sustancia y bajo esa vida que Dios nos ha impartido a nosotros por su gracia, también chocan conceptos humanos, conceptos terrenales y obstruyen a la vida del espíritu. Pero está claro que en el espíritu nosotros estamos completos, no solo como una frase, sino que es una realidad espiritual. Estamos en un ámbito de plenitud, en un ámbito completo, efectivo,
cultivo perfecto, sin margen de error, una información genética que fluye, que Jesús habló como que parecía como un río que fluía constantemente, y eso es vida y vida, vida y vida. Por lo tanto, creo que es injusto permitir que argumentos religiosos estorben la vida que el Señor nos ha impartido. Es injusto que formas, métodos, recetas, conceptos, dogmas alteren o le quiten lo divino de esa vida que se nos ha impartido. Creo que como generación somos una generación bendita, una generación privilegiada, y creo, apóstol, que el patrimonio, la riqueza que Dios nos está dando como generación, nos está demandando una responsabilidad para administrar toda esa gracia. Excelente, Gracias, muchas apóstol. gracias, mi amado. Tenemos como mayor ejemplo en todas las cosas al Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo en todo. Él es nuestro ejemplo también como el prototocos, el prototipo, el inicio de la semilla de una nueva naturaleza, de una nueva raza, la semilla de esta codificación a adherirse completamente al propósito eterno, independientemente de las circunstancias. Jesús llega a decirle a sus discípulos que cuando están preocupados, que si no ha comido, dice, es que ustedes no saben que yo tengo algo que a mí me alimenta, que es hacer la voluntad del que me envió. En otras palabras, Jesús era una persona gobernada por el propósito eterno, y el alimento de él de manera natural no estaba haciéndose ni el héroe, no estaba buscando que le dieran un lugar en Facebook, no estaba buscando tener las mejores redes sociales, no. Simple y sencillamente él reconoce que en este ámbito del espíritu nos alimentamos de hacer su voluntad. Entonces yo veo en Jesús, y aquí es donde empieza la temática, veo en nuestro Señor Jesucristo una mente de dominio, una mente que jamás lo hizo ver como una víctima del sistema. A veces hablamos de mentalidades de dominio, pero no empezamos con esta mentalidad de dominio, como decía el pastor Sergio, desde el individuo, porque realmente la manifestación gloriosa que la creación espera no es la de un individuo, sino la de millones de individuos. Entonces esta individualidad no se pierde, ojo, no se pierde, pero para que sea operante tiene que ser corporativa para que pueda generar cambios y transformaciones. ¿A qué le llamamos mente de dominio en el ámbito de lo personal? Esta pregunta la dejo al panel, no quiero presionar a nadie, pero ¿a qué le llamamos mente de dominio en el ámbito de lo personal primeramente? Teniendo como ejemplo al Señor Jesucristo primordialmente. ¿Hay alguien que quiera hablarnos de esta mentalidad de dominio primero desde el ámbito personal? Pastor Sergio, adelante. Sí, pues claramente pudimos ver en el caso de Jesús en la tierra que él no se dejaba guiar ni dominar por circunstancias, por situaciones, sino que él decía que él le convenía y tenía que estar en los negocios del Padre, e incluso sometía su voluntad al Padre, decía. Y bueno, pues el ejemplo más claro es, no significa que no haya sido un momento sumamente estresante para él antes de ir a la cruz, y todos conocemos la historia. Tuvo incluso esta manifestación rara, pero que sí existe, de sudar sangre cuando se rompen vasos capilares en la piel a causa de un estrés extremo. Y en ese momento le dice al Padre, Padre, ¿habrá manera de que hagamos las cosas de otra manera? Mas no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Entonces vemos cómo esa mente de dominio era sujetar incluso emociones, sentimientos, miedos, etcétera, etcétera, a lo que es el propósito eterno. Entonces nunca podremos como individuos sobreponer o poner por encima nuestros propios deseos, sentimientos, emociones y todas las cosas que puedan venir a nuestra mente, sin que esté el gobierno de Dios por encima de todas estas cosas.
Entonces, una mente de dominio es incluso sobreponernos a nuestras propias conclusiones, a nuestro propio pensamiento, para que la voluntad sea establecida y sea hecha en nuestras vidas, y de esa manera manifestar realmente a Cristo y no manifestar las cosas que podamos estar manifestando del alma que está siendo procesada. Gracias, Pastor Sergio. Doctor Ugarte, y después hago la siguiente pregunta. Adelante, doctor. Es importante asociar la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas a lo que se está hablando, porque yo entiendo que el dominio en lo personal debe empezar por el dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y en la judiotesía, que es en la ceremonia en que se adoptaba a un hijo porque había llegado a la edad mayor, a la edad de la madurez, a la edad en que el padre le podía confiar todo, hasta la chequera, ya iba a decir el nombre de un banco de aquí, pero me retiro, hasta la chequera del banco para hacer cheques a su nombre. Esta judiotesía, esta adopción, es curioso que Pablo le llama al Espíritu Santo el espíritu de adopción. Yo lo entiendo que a través del Espíritu Santo y a través de sus enseñanzas y la obediencia a sus enseñanzas y a su voz, es como vamos a llegar a una madurez completa que incluye el dominio propio. Gracias, doctor. Qué importante es que identifiquemos los verdaderos enemigos nuestros. Cuando uno no tiene una identificación, ¿qué es lo que se opone? Generalmente ante ese mal diagnóstico se peleará con quien no tiene que pelearse. Así es. Se gastarán energías que no era necesario gastar. Se gastarán recursos que no son necesarios gastar. Hoy vemos que desgraciadamente en un ámbito apostólico incorrecto, porque tenemos que decirlo, también hay un ámbito apostólico incorrecto. Hay una apostolitis en este tiempo donde por una falta de enseñanza correcta se ve a los 5 ministerios, pero desgraciadamente más al apóstol o al profeta como personas de mayor rango. Que aquí lo tenemos muy claro en esta red apostólica, no creemos que sea así. En esta red apostólica entendemos más las funciones y un orden de aparición en el tiempo para que nunca se violentara el diseño de aquello que a Pablo se le mostró en un plano. Pero cuando no se tiene identificado el verdadero impedimento a la ejecución de algo, el diagnóstico será incorrecto y habrá gasto, habrá mucho, ¿cómo les diré? Cansancio, agotamiento, como nos decía nuestro amado Albert hace unos días, porque hay gente que al no tener en claridad esta mentalidad de dominio que tiene que ver con ciertos ámbitos que vamos a hablar ahorita, pues ha desgastado su economía comprando litros y litros de aceite para tirarlos en los montes. Ha gastado horas y horas de capacitación. No, por favor, no me lo tomen a crítica, sino que estamos realmente edificando sobre la verdad presente, ya no sobre sombras ni figuras, ¿verdad? Y en esta verdad presente ningún aceite tumba o mata a un demonio. En esta verdad presente ningún toque de chofar deja sordos a los demonios. Y realmente la gente que compra chofares de miles de dólares sería mucho mejor que llevaran a su esposa a cenar de vez en cuando y a sus hijos de vacaciones. Y yo la verdad lo digo por lo siguiente, porque todo ese desgaste económico y luego de no ver ningún resultado es frustrante al alma. Realmente ese tiempo era mejor invertirlo en los hijos y en la esposa. Pero yo voy a esta pregunta, después de darnos cuenta que no es un demonio cósmico que nos está sacando del propósito, ¿cuál es el verdadero enemigo en este tiempo para los hijos de Dios que nos tratan de desenfocar del propósito eterno? Va otra vez, porque aquí van a saltar varios y espero que sí lo comentemos. ¿Cuáles serán realmente estas mentalidades que son diferentes, ¿sí?, al verdadero enemigo? ¿Qué mentalidades son las verdaderas enemigas de esta manifestación del propósito eterno? ¿Qué mentalidades?
¿Hay alguien que se quiera arriesgar? No, están muy seriecitos. Kenneth, adelante, porque hay muchas mentalidades que se tienen que corregir. Bueno, yo creo que una de las mentalidades incorrectas es lo que comentaba antes el pastor Sergio, y tiene que ver con un evangelio centrado en suplir nuestras necesidades. Lamentablemente a veces se ha enseñado y se ha predicado un evangelio muy motivacional, un evangelio muy almático también, donde todo el enfoque está en que solamente Dios vino para suplir nuestras necesidades físicas. Entendamos bien eso, que antes no lo he puntualizado, ¿no? Es como que todas nuestras necesidades físicas tienen que estar suplidas y volvemos a tener una mentalidad encerrada en lo temporal, en lo que es lo que se ve, lo que está sujeto a cambios. Y no hemos desarrollado esa mentalidad de lo eterno, como se comentaba antes. Volvemos a tener esa mentalidad de una salvación futura y no de un entendimiento de lo que es para hoy y para ahora. Y por favor, que no se me malentienda, ¿no? Yo no estoy diciendo que dentro del propósito eterno de Dios nuestras necesidades no han sido suplidas. Lo que estoy diciendo es que lamentablemente se trae un mensaje anticristo, esa es la realidad, porque se saca a Cristo de la escena para colocarnos a nosotros y en cómo nosotros podemos tener éxito, y el enfoque solo el éxito personal, solo está en tener esto suplido, en tener lo otro suplido, y no hay un enfoque en entender que si nosotros fuimos salvos, si por la gracia de Dios hay salvación en nosotros, esa salvación y este glorioso evangelio eterno tiene el enfoque principal de conectarnos con ese propósito eterno, es decir, en la mente de Dios, por decirlo de alguna manera, por medio de la obra completa de Jesucristo. Lo que Dios estaba pensando era en conectarnos a su propósito eterno. Y a veces, lamentablemente, lo que se ha desarrollado es una mentalidad de, bueno, el evangelio solo es para que tengas un mejor coche, para que tengas una mejor casa. Y repito, que no se me malentienda o no quiero mal explicarme. No estoy diciendo que esas cosas son malas. Estoy diciendo que ese no es el enfoque del evangelio y ese no es el enfoque de una mentalidad gubernamental. Si yo quiero expresar y manifestar la vida de Cristo, voy a tener que desarrollar una mentalidad correcta. Y como decía usted, apóstol, obviamente hay muchas mentalidades, pero yo quería aportar el tema de esta mentalidad que está enfocada solamente en nosotros, en vez de desarrollar una mentalidad enfocada en el propósito eterno de nuestro buen Padre. Extraordinario. Ahí nos vamos dando cuenta, antes de pasar con mi querido Albert, los verdaderos enemigos de esta manifestación. No, y fíjese que no voy a decir que la va a sabotear porque no puede. Este propósito eterno ya fue consumado, pero lo que queda saboteado es la participación y el disfrute de lo que hablábamos ahorita de los hijos. Y excelente punto, Kenneth. El enfoque en sí mismo y que el propósito es para la solución de las problemáticas individuales. Este es uno de los enemigos que tenemos que ir corrigiendo y en estos programas hablaremos de esto. Hay otras mentalidades que no nos permitan mentalidades de desarrollar la mentalidad de dominio, mi querido Albert, y luego vamos con Yoki después. Ok. Apóstol, creo que de manera urgente debemos de invertir todo nuestro esfuerzo en una mentalidad pedagógica, en formar a nuestra gente. Creo que es crucial formar a nuestra gente. La debilidad de una persona es el desconocimiento, o las tinieblas en una persona es el desconocimiento. Creo que no podemos tener un conocimiento transformador, una gracia que se nos ha revelado. O sea, hablo no a nivel de ministro, sino a nivel de cuerpo. Cada miembro debe manifestar la gracia que Dios le ha dado, porque eso es una mentalidad también. Es decir, si tenemos un entendimiento comprometido con dar a conocer esta gracia, ¿ok? Y no tenemos el conocimiento como de consumo propio, sino como un patrimonio del rey que transforma, que remueve, que golpea fortalezas, argumentos,
y no nos sentimos en una posición cómoda de disfrutar y de wow y de disfrutar lo que entendemos, sino que saber que toda verdad que Dios nos revela, nos muestra, nos permite conocer o nos ilumina, el término que querramos usar, tiene el propósito de golpear un argumento, una mentira o sencillamente el desconocimiento, ¿no? A nivel de cuerpo. Entonces, pienso que si, como decía, creo que Albert Einstein tenía una frase que decía, si he visto más allá es porque me he subido a los hombros de los gigantes, ¿no? Haciendo mención al entendimiento continuo que él venía desarrollando, apoyándose en otros que habían estudiado. Entonces, creo que nosotros debemos de, en vez de competir, debemos ser competentes. En vez de ver algo como nuestro, tenemos que darlo a conocer y sobre todo comprender que todo lo que Dios nos provee en entendimiento, en conocimiento, en herramientas discipulares, en todo esto es patrimonio del reino, no es un patrimonio privado, sino que es patrimonio del reino. Cuando comprendemos esas cosas, entonces es como que nos comprometemos con esa vida que está en nosotros. Y creo que rompiendo esa mentalidad de individuo y absorbidos por una mentalidad de cuerpo, yo creo, apóstol, que esa mentalidad centrada en propósito, creo que nos hará más efectivos, más fructíferos, no como individuos, sino como generación. Excelente, mi querido Albert. Nosotros realmente vemos después de la resurrección qué importante fue el tiempo que se tomó el Señor, 40 días, para meter en un curso intensivo a los discípulos y a otros más acerca del reino de Dios. ¿Por qué tenía que hablarles del reino? Porque necesitaba generarles esta mentalidad de reino, de dominio, sacarlos de un ámbito terrenal, ojo con esto, sacarlos de un ámbito terrenal para hacerlos entender que operamos desde un ámbito celestial en esta tierra, pero que definitivamente si esa mentalidad no se enseña, como dice Albert, porque es extraordinario tu comentario, mi querido Albert, todas las riquezas de la revelación no son para uso personal, sino corporativo. Ya es tiempo de que los ministros no atesoren revelaciones para sí, para ser conocidos, sino para que Él sea conocido, para que Él sea disfrutado. Y entonces se tendrá que vencer otra mentalidad, que es la mentalidad de, la voy a dejar entre paréntesis, porque sigue mi querido José Yoki, nos vamos hasta San Diego. Saludos a todos. Una de las mentalidades que debemos también nosotros de derrotar es la mentalidad del esfuerzo propio. Y es lo que pues por ahí se ha escuchado tantas veces de hablar de referente a la meritocracia, cuánto hago para merecer. Estuve estudiando la parábola, estuve estudiando Juan capítulo 15, cuando Cristo comienza a hablarle a ellos de que Él es la vid. Entonces yo hice una paráfrasis de esos textos bíblicos, de unos cuantos textos bíblicos. Quisiera compartírselo a ustedes en este momento. Cristo dice, yo soy la vid original. Mi Padre es quien poda las ramas que no producen fruto, y las que dan fruto las poda para que den más. Mírense como yo los miro, porque mis palabras los hacen puros. Comprendan que estando en esta común unión, comprendan que estamos en esta común unión porque solo no pueden ser productivos. Cuando comprendan que yo soy la vid original y ustedes las ramas, cuando lo comprendan, dejarán de esforzarse. Y yo creo que es bien importante que nosotros podamos captar y entender que ya no es cuánto yo produzco, es que el habitar en el reino tiene efectos y causa. No lo llamo tanto fruto porque nosotros
que es lo correcto llamarlo frutos, pero la gente muchas veces está detrás de los frutos y no entienden que no debemos de estar tanto detrás de los frutos, sino lo que tenemos es que tener una correcta identidad en dejar de esforzarnos, porque nosotros ya pertenecemos a la vid y en esa vid ya nosotros somos fructíferos porque estamos bendecidos con toda bendición celestial en Cristo. Muchas gracias. Adelante, Pastor Sergio. Sí, bueno, definitivamente creo que hay muchas mentalidades, ¿no? Que son enemigas de todo esto. Por mencionar algunas, bueno, ahí la pastora Rosy nos hacía comentarios de la mentalidad de pobreza, pero hay muchas, la mentalidad religiosa, hay la mentalidad escapista, ¿no? Una teología escapista. ¿Cuántas mentalidades nos afectan de todo esto? Y creo que hay algunas, bueno, todas son importantes, pero algo que también no se ha entendido correctamente, podríamos llamarlo así, como una mentalidad de desgracia en vez de gracia, en el sentido de que generalmente aún el día de hoy hay muchas personas que creen que la gracia solamente fue un elemento necesario para poder ser perdonados de nuestros pecados y obtener la vida eterna. Pero la gracia va mucho más allá de todo esto. La gracia es gracia sobre gracia, es gracia continua, es gracia que nos capacita, es gracia que se está manifestando todo el tiempo. Y dentro de esta mentalidad de desgracia, por una parte, no se entiende la gracia en todas las características que tiene, y una persona inmadura también, un niño o alguien que no ve la revelación de la manera correcta, puede ver la gracia, como decía el apóstol Pablo, como un permiso también para llevar una vida de desorden, cuando en realidad la gracia nos capacita para poder tener una vida de acuerdo al orden y naturaleza de Dios en nuestras vidas. Entonces, todas estas mentalidades definitivamente son mentalidades que nos afectan muchísimo en la ejecución del propósito eterno. Y bueno, dentro de todo esto creo que es sumamente importante, apóstol, pues conocer todos los elementos que son básicos y fundamentales, como la justificación, o la justicia, la identidad y todas las cosas, el hecho de que somos hijos y no esclavos, tantas cosas que no nos permiten el poder actuar en consecuencia de lo que realmente somos en Cristo Jesús. Gracias, Pastor Sergio. Muy buen aporte. Amada familia, creo que una vez que uno ha entrado a esta mentalidad de dominio sobre sí mismo, porque es donde estamos todavía trabajando, la mentalidad de dominio sobre sí mismo y sobre los parámetros del mundo. Fíjese bien, porque aquí otra vez vamos a ver a Jesús como el prototipo de todo. Realmente va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero como estamos, bueno, ya salimos de esta mentalidad evangélica religiosa. No sé si alguno de ustedes todavía se considera estar ahí o lo disfrute todavía, ¿verdad? Si es así, luego hablamos en privado, porque sí requerirá de una reprensión muy dura ya, que después de tanto tiempo sigamos en eso. Es broma, ¿eh? Aún convaleciente me gusta bromear. Pero qué importante es esto, fíjese bien. Para el religioso, el mundo es ir a una reunión social. Para el religioso, el mundo es disfrutar de un deporte. Para el religioso, el mundo es tener amigos que no sean hermanos en la fe. Y Jesús viene y les pone una recia, decimos en México, a todos esos conceptos. Él tuvo vida social. Él fue a celebraciones nada santas como la fiesta de Leví. Era criticado por tener relación con personas que no eran del ámbito religioso, pero jamás se contaminó del mundo. Esto para el religioso es paradójico. Para el entendido no, es algo natural. Nosotros salimos ya de esa religiosidad, si es que alguno estuvo ahí, que está siendo fomentada continuamente por denominaciones. En estas denominaciones, la realidad es que no se prepara a la gente para el propósito eterno, sino se les prepara para cuidar una salvación, no perderla y algún día llegar al cielo si obedecen todo a su líder o a su denominación.
Ni modo, hay que hablar las cosas como son. Y los que hemos recibido por gracia, porque aquí no hay un mérito propio, la iluminación de para qué estamos aquí, pues en ningún momento ahora podemos permitir que la mundanalidad nos gobierne. Pero desde el punto de vista de Jesús, ¿qué será mundanalidad? Y hablo de Jesús porque estoy hablando de Jesús en la tierra, que jamás fue mundano, pero rompió con todos los esquemas de la religiosidad de los fariseos. Si nosotros tenemos una mente mundana, cuidado, porque esa mente no es de dominio, nos está ejerciendo dominio a nosotros. Pero realmente, ¿qué es ser mundano? ¿Y de qué y cómo debemos gobernar sobre esa mentalidad mundana? Pero desde esta perspectiva ya de lo que ya somos en Cristo, justos, santos, sentados en lugares celestiales, que ya no estamos para agradar al sistema religioso. ¿Qué es ser mundano desde este punto de vista? Jorgito, estás muy callado, Jorgito, háblanos un poquito del mundo, por favor. Bueno, no es mi especialidad, pero les puedo contar un poco del mundo. No, un abrazo a todos. Estaba ahorita pensando que comentaba esto, apóstol, sobre qué será la mundanalidad en la perspectiva de Jesús, ya que él parece, si nos damos cuenta así en los evangelios, de lo que podemos ver leyéndolos, en lo que Jesús le molestaba, parece que a Jesús le molestaba y él veía más como mundanalidad a los religiosos. La verdad es de que la manera en que los reprendía a ellos era muy notoria a comparación de lo que ahora nosotros le llamamos pues mundano, bueno, no nosotros, sino en la mentalidad religiosa. Entonces, me parece que necesitamos nosotros tener claro desde la perspectiva de Jesús qué es el mundo, porque también allí ha habido una confusión tremenda. Estaba yo poniendo aquí diferentes mentalidades y esas mentalidades realmente son mentalidades o estructuras mundanas. Escuchando todo lo que decían y ayudando un poco al auditorio, no sé si les pueda servir esto que voy a decir. Saqué ahorita rápidamente una lista de las mentalidades que podemos identificar de todo lo que hemos hablado, que a mí me parece que son mentalidades mundanas. La mentalidad necesitada, la mentalidad egocéntrica, la mentalidad religiosa, la mentalidad individualista, la mentalidad humanista, la mentalidad diablocéntrica, la mentalidad escapista, la mentalidad aislacionista, la mentalidad de corral, no de reino, la mentalidad del mérito propio, la mentalidad de víctima, la mentalidad de pobreza. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender que para nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando de mundanalidad, no precisamente se está refiriendo a un asunto moral, ¿no? A un asunto de actitud, sino se está refiriendo a no entender, como dice el mismo libro de Romanos capítulo 12, a no entender o a no comprobar la realidad que ya tenemos nosotros en Cristo, a no comprobar esa realidad de lo que ya somos en Cristo. Por eso requiere la renovación de nuestra mente toda la vida. A mí me parece que lo que decía Albert hace un rato, tenemos que ir a tener, necesitamos formar, ya que las tinieblas son ignorancia. ¿Y qué es lo que las personas ignoran? Pues la realidad que tienen, que ya es en ellos, en su interior. Y entonces, si nosotros no entramos en esa renovación permanente, por eso es de que el Hijo de Dios siempre se encuentra en frustración, porque aunque aparentemente se aísla del mundo o del supuesto mundo que la religión pone como esto es mundo, él sigue sin disfrutar la plenitud de Dios. Entonces, yo creo que el mundo es muy diferente, la manera en que Jesús lo veía a como nosotros tenemos, o no nosotros, a como la religión lo mira, ¿no? Yo creo que
Yo creo que es importante que renovemos nuestro entendimiento porque así podremos comprobar, y eso de comprobar es como cuando uno le ponen un pastel y le dicen está muy bueno, pero tú lo compruebas probándolo. Entonces, la vida de Dios se prueba, la vida de Dios se disfruta. Entonces, en esa vida de Dios que yo pruebo y que yo disfruto, yo voy adquiriendo ahí también una mentalidad de dominio. Y en esa mentalidad de dominio que yo disfruto, yo voy teniendo también un gobierno, voy creciendo en mi gobierno personal. Iba a decir hace un rato, el reino de Dios comienza en nuestro interior. ¿Qué es el dominio personal? Es el inicio del reino de Dios. El reino de Dios no se puede ver hacia afuera si no inicia dentro de nosotros. Entonces, pero cuando nosotros establecemos o crecemos en esa mentalidad correcta de dominio, partiendo de lo que somos en Cristo, el mundo como sistema no nos va a poder absorber como sistema, el mundo como sistema. Y podemos estar en el mundo, fíjense lo que digo, podemos estar en el mundo, pero no ser absorbidos por el mundo, sino podremos estar en el mundo y la vida que tenemos, la vida de Cristo, absorberá ese mundo, absorberá ese sistema, transformará ese sistema. Eso es lo que yo quería comentar. Excelente, Jorgito. Te la tenías guardada debajo de la manga ahí. Tenía un chorro de cosas que decir, pero estaban muy buenos comentarios. Yo aquí estoy aprendiendo pero mucho. como ayer oíste a Los Ángeles Azules en el grito, pues te estabas guardando todo. Realmente sí. La fortaleza del religioso es el mundo. Otra vez. La fortaleza del sistema religioso es el mundo y va a sonar fuerte también. Y la fortaleza del mundo, una de las fortalezas o lo que lo hace fuerte es el sistema religioso. Otra vez, ¿sí? Algo que sigue siendo fuerte al mundo es el sistema religioso. Porque como el sistema religioso sustituye a Cristo y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, lo único que nos puede generar una mentalidad de gobierno es Cristo sobre el mundo. Lo único que nos hace victoriosos sobre el mundo es Cristo. ¿Por qué? Porque al vernos completos en Él, esto por favor grábenselo mucho, amados. Al estar nosotros completos en Cristo, no necesitamos nada de lo que el mundo nos ofrezca. Otra vez, ¿sí? Cuando uno descubre su plenitud en Cristo y poseerlo todo, como dice la Escritura, todo lo que me ofrezca el mundo será muy inferior a lo que ya tengo. Pero el sistema religioso lo que hace es mantener en esta oscuridad a las personas, como decía Albert, para hacerlos dependientes de él, de este sistema y de sus representantes. Por eso Jesús chocaba tanto con el sistema farisaico, porque lo único que estaban haciendo ellos era generar dominio sobre la gente. La mentalidad de dominio en el reino no es sobre la gente. La mentalidad de dominio en el reino es primeramente sobre nosotros y ver y disfrutar que ahora cada vez que venga un embate del sistema del mundo que quiere movernos del señorío de Cristo, es un deleite ver cómo le golpeamos, triunfamos sobre él. No nos genera influencia, ¿sí? Estas son las victorias diarias sobre el sistema del mundo, mucho más allá que no ir a una reunión social con la familia, que qué comas o con qué acompañas tu comida, que era lo que los fariseos trataban de imponerle al pueblo. Y Jesús les llega a decir que todo aquel que se involucrara en este sistema tan mundano de dominio del hombre por el hombre se hacía doblemente hijo del diablo. ¿Por qué doblemente hijo del diablo? Porque el sistema del diablo es la mentira. Es cambiar la verdad por lo que parece verdadero. Y hablando de una santidad real, nosotros la tenemos ya en nuestro espíritu. Tenemos en nuestras capacidades espirituales la capacidad de siempre decidir a favor del propósito eterno
sin tener que fingir una santidad para ser aceptados por el sistema. A nosotros ya no nos debe importar si el sistema nos acepta o no nos acepta, sino nos debe de importar si aquellas personas que nos fueron asignadas están dependiendo más de Cristo y de la vida que tienen impartidos en ellos, para dejar de depender del sistema del mundo. Esa debe ser nuestra inquietud. Realmente el mundo, porque se metió a la religión, ha sido un asesino de la gracia, ha sido un asesino del disfrute, ha sido un asesino del conocimiento, ha sido un portavoz de las tinieblas para mantener a la gente dependiente del hombre en vez de dependiente completamente de la vida que nos habita. Por eso es que nuestra mentalidad de dominio tiene que ir contra la mentalidad religiosa. Adelante, Pastor Sergio, tienes un minuto, Pastor Sergio. Sí, pues es muy interesante todo esto que se está hablando y quiero referir precisamente a cuando Jesús estuvo en la tierra, que no se dejó de alguna manera, ¿verdad?, influir por este mundo. Y qué importante, ¿no?, la reflexión que hacía Jorge en relación a que en ese momento, lo que era el sistema o el mundo estaba fuertemente influenciado por la religión. En vez de ser quien mostrara verdaderamente los principios de Dios, era el sistema mismo en ese momento. Qué impactante saber que Dios había tenido un periodo de 400 años de silencio con los religiosos de ese tiempo. Imagínense el orden, las tradiciones y las cosas que habían ellos establecido sin estar escuchando la voz de Dios durante 400 años. Entonces, esto es impactante. Por eso Dios tuvo tanto cuidado de que cuando Jesús nació, mantenerlo alejado del sistema religioso para que no se contaminara de ese sistema religioso. Cuando viene la orden de matar a los niños y él es llevado a Egipto para esconderlo de esta situación, Dios también estaba protegiéndolo de que no creciera dentro de un sistema religioso contaminado. Cuando hablamos de mundo, se utiliza la palabra cosmos, que es el origen también o raíz de la palabra cosmético, que es algo que recubre, algo que está ocultando, algo que originalmente está. Entonces, la religión misma y el mundo mismo es un cosmético, es algo que cubre el diseño original de Dios. Entonces, no podemos, aún la religión misma en ese momento, era el cosmético de Dios mismo, estaba cubriendo lo que verdaderamente era el propósito de Dios. Y vemos cómo a lo largo de la historia, aún en los sacerdotes que estaban bajo la ley en ese entonces y era lo que les tocaba vivir, había buenos sacerdotes y malos sacerdotes. Había unos que decían que los hijos hacían lo que querían, ¿verdad? Y hacían desorden y medio dentro de los sacerdotes. Pero a mí se me hace bien impactante eso, ver cómo durante 400 años, si no había una guía, si no escuchaban la voz de Dios, qué tantas deformidades hubo en ese sistema religioso en el tiempo en el que Jesús llegó. Y desgraciadamente es algo que sucede o ha sucedido a lo largo de nuestra historia actualmente, porque si la iglesia moderna no puede entender ni siquiera que hay un gobierno, que Cristo mismo está dentro de nosotros, que es una semilla que va en incremento y se desarrolla y se manifiesta, y creen que únicamente puede haber sucesos externos de visitaciones de Dios, entonces está el sistema religioso evangélico tradicional, pues dentro de un cosmético también, dentro de un periodo de silencio donde no permiten que verdaderamente Cristo se exprese a través de los hijos de Dios, de la iglesia misma, que somos nosotros la expresión de Cristo. Por eso va a requerir que los ministros competentes del nuevo pacto, los ministros que tenemos un entendimiento de la verdad presente, tengamos una mente de dominio sobre el temor. Yo sé que los que están aquí ya no les importa si los aceptan a las reuniones de pastores de sus ciudades o no. Espero que así sea, ¿verdad? No estoy en contra de los pastores de mi ciudad, yo oro por ellos, pero si el sistema pastoral de las ciudades no quiere preparar a la gente para que manifieste a Cristo, sino para engrosar las filas de sus congregaciones, están siendo mundanos. Por eso es que nosotros tenemos que renunciar. Les pregunto, ¿qué no tenemos ya en Cristo? ¿Qué no tenemos ya en Cristo? No necesitamos nada
que el mundo nos dé, que no tengamos ya. Mis amados, se nos fue el tiempo. Realmente este tema de las mentalidades, da para muchos programas. Vamos a seguir hablando de mentalidades en los próximos, cómo realmente podemos ejercer dominio sobre la religiosidad y la autosuficiencia al estar ya completos en Cristo. Mi querido Kenneth, que sigas disfrutando tu cumpleaños. Gracias por acompañarnos. Te queremos mucho. Sé que estás feliz porque se quedó Messi ahí en el Barcelona. Se me hace que ese fue tu regalo de cumpleaños de parte del Señor. No sé si te quieras despedir, Kenneth. Sí, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un tiempo maravilloso y bueno, solo quería comentar que es triste. Mientras estaban hablando pensaba que es triste cómo nos enseñaron a tenerle miedo al mundo porque nos podía contaminar, en vez de enseñarnos que nosotros podemos impartir la vida de Cristo al mundo, ¿no? Entonces eso fue una realidad triste de la religión. Ha sido un placer, la verdad que siempre aprendo muchísimo con ustedes. De verdad, gracias por permitirme formar parte de este tiempo. Un abrazo para todos. Les amamos mucho. Felices 50, Kenneth. Todo lo nacido de Dios vence al mundo. Amados, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a los que nos recibieron en sus hogares. El domingo estaremos transmitiendo nuestra reunión semanal. Hoy, Pastor Sergio, tenemos por Zoom para los miembros de la Red de Agua Viva reunión de jóvenes, ¿verdad? Así es, de 12 a 18 años. Y luego el viernes. De 18 años en delante. 18 también. años en delante. El sábado a las 12 los niños. A las 12 del día. Se publica para todos, ¿verdad? Sí. Y el domingo a las 12. Pues muy amados, muchas gracias. Se les quiere mucho. Excelentes aportes. Me quedé con ganas de otra hora, pero ya no puedo hablar mucho. Bendecidos. Gracias. Gracias, apóstol. Saludos a todos.